Venganza de Israel contra Madián. Luego de que se censara al pueblo, Dios decide que es hora de tomar venganza contra Madián, pero todavía bajo las órdenes de Moisés. Esta acción se debía a que los madianitas había sido una de las causas principales de la matanza que Dios hizo sobre la casa de Israel por haberse ido tras las mujeres moabitas, induciéndolos a la idolatría de Baal Peor. De lo cual también había muerto una mujer madianita en manos de Finés, frente al tabernáculo de reunión, que era familia de príncipes en Madián. Llegada la hora de tomar venganza, Jehová le dice a Moisés que esa será su última jornada y que después de eso moriría. Y Moisés envió su gente a la batalla, 1000 por cada tribu, y arrasaron con Madián e hicieron despojos, y mataron a todos. Solo se salvaron las niñas que no habían estado con hombres, que en total fueron 32,000 vírgenes. Y el botín fue muy grande y fue repartido entre las 12 tribus, y la parte que tocaba como ofrenda a Jehová, fue entregado a los levitas, tal y como estaba estipulado. Entre los muertos de la guerra, también estaba Balaam, quien fue señalado por el mismo Moisés, como el causante de la idolatría en Israel. Para ese momento, Balaam figuraba como consejero de los reyes de Madián, que también cayeron ante la fuerza israelí. Los hijos de Israel se habían convertido en una fuerza poderosa, imbatible, nadie se atrevía ya a hacerle frente. Ni los moabitas, ni los amonitas se metieron con ellos. Balac, rey de Moab, no tuvo el coraje suficiente para enfrentarlos. Ninguno de los hebreos, enviados a la guerra contra Madián pereció, todas sus vidas fueron resguardadas por Jehová. Repartición de las tierras del lado oriental del río Jordán. Las tribus de Rubén y Gad, que eran ricas en ganado, dieron la oportunidad de quedarse con aquellas tierras conquistadas antes de cruzar el Jordán, porque veían que eran tierras buenas para el pastoreo. Así que hablaron con Moisés y el sacerdote Eleazar para ver las posibilidades de que le fuesen concedidas parte de esas tierras en heredad. A Moisés, esto le pareció un acto de deslealtad en contra de sus hermanos, ya que aún faltaban muchas tierras por conquistar del otro lado del río. Ahora daba la impresión de que ellos se querían quedar rezagados para la guerra y dejar que el resto le echara piernas, sin contar con su ayuda. Por supuesto que la reprendida de Moisés fue bastante dura. Moisés se las puso clarito: si ellos cumplían con sus hermanos, regresarían a tomar posesión de las tierras del lado oriental del Jordán. Pero si fallaban, entonces, no recibirían nada de ese lado, sino que serían incluidos en la parte occidental, como el resto de la congregación, tal y como se había planificado al principio. Por supuesto que los de Rubén y de Gad reaccionaron ante tal amenaza. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Moisés entonces asintió la decisión, pero también terminaría otorgando parte de estas tierras a una de las medias tribus de Manasés. Manasés había tenido 6 hijos, y su primogénito se llamó Maquir, padre de Galaad. Esta rama había conquistado las tierras de Galaad y Basán, por lo cual pidieron quedarse con ellas, tal cual y lo habían hecho Rubén y Gad. De este grupo de la familia de Maquir, solo uno se había quedado sin heredad, Zelofead, quien fuera bisnieto de Maquir, por el solo hecho de no haber tenido hijos varones, sino puras mujeres. Este hombre tuvo 5 hijas, Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, quienes al sentirse marginadas, buscaron apoyo en Moisés y el sacerdote Eleazar inmediatamente. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ellas se notaban molestas, ya que sus hermanos las habían menospreciado, habiéndolas apartado de entre su descendencia.
Y Moisés tomó el caso muy en serio y se lo llevó hasta la presencia de Jehová, y fue aceptado. Por lo cual, les prometió darle parte entre el resto de los hijos de Manasés que aún quedaban por otorgarles tierras del otro lado del Jordán. Pacto de Jehová con Israel en Moab. El día primero del mes 11 del año 1453 a.C., Moisés y toda la congregación estaban en los campos de Moab, frente al mar de Arabá, mejor conocido en la actualidad como el Mar Muerto. Y aprovechó Moisés para reafirmar el pacto de Dios con el pueblo de Israel. En ese momento, Moisés hace un recuento sobre todo lo acontecido en esta larga jornada, pero además de eso, expone nuevas leyes, como por ejemplo, un mandamiento súper especial. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Sobre este gran mandamiento, citaría Jesús, casi 1500 años más tarde. Se escribieron un conjunto de leyes adicionales a los que ya estaban escritos, como dice el siguiente contexto. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Era como un complemento a lo que ya se había escrito, hacía casi 39 años, en el monte Horeb. También se dio una orden especial para el pueblo de Israel, y fue la de exterminar a la nación de Amalek. Además de todo esto, Moisés giró instrucciones precisas de algunas cosas que se tenían que hacer una vez entrados en la tierra prometida. Los ayudantes de Moisés tardaron un mes en escribir todas estas leyes, tanto las dadas en Horeb, así como las dadas en el valle del Jordán, y recopilarlas en un solo libro. Además de eso, Moisés tuvo tiempo suficiente para escribir un cántico ordenado por Jehová, para que le sirviese de testimonio ante el pueblo de Israel. Todo este material le fue entregado el día 30 del mes 11 del año 1453 a.C. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Suponemos que todo ese material pudo ser redactados en papiros del Nilo. Y fueron colocados en un lado del arca, donde se resguardaban las alhajas de piedra que contenían los 10 mandamientos, escritos por los dedos de Dios. Josué es proclamado como el sucesor de Moisés. Ese mismo día 30, Jehová ordena la proclamación de Josué, para que tome posesión del lugar de Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Todo había que hacerse a la vista de la congregación, y el pueblo fue convocado para que se acercase hasta las puertas del tabernáculo de reunión, mientras la nube posaba sobre el recinto. Cuando se hubieron reunidos todos, ancianos y oficiales de todas las tribus, Moisés entonó el cántico que había escrito, con la finalidad de que este cántico fuera testigo de que se les había advertido sobre caer en pecado ante las leyes de Dios, y no digan después que fueron pecadores por inocentes. Luego del cántico, Moisés bendijo a todas las tribus de Israel antes de entregar el mando a Josué. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Josué no era el nombre original de este siervo de Dios, sino que en el libro de los Números, capítulo 13, verso 16, se nos dice que antes se llamaba Oseas. Pero Moisés se lo cambió a Josué,
que se describe como Yahoshua en hebreo, cuyo significado es, Dios nos salva. No se debe confundir el nombre de Josué con el nombre de Jesús, ya que, este último significa, Él nos salva, en lugar de Dios nos salva. A diferencia del idioma hebreo, en el Nuevo Testamento griego, tanto los nombres de Josué, así como Jesús, se describen de la misma manera. Josué había sido uno de los principales colaboradores de Moisés, aunque siempre se vio opacado por el sacerdote Aarón. Pero había participado en algunas labores importantes. Por ejemplo, fue el jefe de batallas para enfrentar a los amalecitas y tuvo la oportunidad de estar con Moisés en el monte Horeb, durante los 40 días de ayuno, cuando le fueron entregadas las tablas de los 10 mandamientos. Josué, junto con Caleb, había sido favorecido en entrar a la tierra prometida, gracias a su fe y su coraje para enfrentar los retos, poniendo su confianza en Dios. Josué era 35 años menor que Moisés, y para ese entonces, contaba con 85 años. El sacerdote Eleazar fue el encargado de consultarlo a juicio, bajo el Urim y el Tumim, rito que se hacía cuando se quería consultar algo a Jehová. ¿Qué era el Urim y el Tumim? No se tiene ninguna certeza de lo que realmente hayan sido estas cosas, pero sí sabemos que fueron como una especie de piedras preciosas que el sacerdote presentaba, una en cada mano. Su utilidad era, para cuando surgiera la necesidad de consultar algo delante de Jehová, para que emitiera su juicio en relación con el asunto. Si se quería elegir un sucesor de Moisés, había que someterlo a juicio, a la voluntad de Jehová, para que toda la congregación supiera que Jehová era el aprobador. Someterlo a juicio era presentarlo al sacerdote que llevaba en su pecho el Urim y el Tumim. De esta manera quedó instalado Josué como el sucesor de Moisés. Muerte de Moisés. Luego de entregar el cetro, Moisés es guiado por Jehová hasta la cima del monte Pisga, y ahí nuevamente vuelve a observar todas las tierras de Canaán. Aparentemente, habría subido solo, ya que Jehová no quería que vieran dónde lo iba a enterrar. El día primero del mes 12, del año 1453 a.C., muere Moisés en el monte Nebo. Era de 120 años, y nadie lo volvió a ver, ni vivo ni muerto, ya que el mismo Jehová lo había enterrado en los valles de Moab, frente a la cumbre de Bat Peor, y nadie supo jamás el sitio donde está. Es necesario destacar que aunque en el monte Nebo se haya levantado un monumento en honor a Moisés, eso no quiere decir que sea el lugar de su tumba, ya que la Biblia especifica que fue enterrado por Jehová en un valle de los campos de Moab, no en una cima. En la imagen del mapa se indican los posibles lugares donde Jehová pudo haber enterrado el cuerpo de Moisés, que son valles. El pueblo lloró a Moisés por 30 días, y guardó luto por él, y en su lugar, fue elegido Josué para continuar con la lucha por la tierra prometida. Josué fue ungido por el Espíritu de Jehová, alentado por el mismo Moisés. El pueblo se prepara para atravesar el Jordán bajo su mando, y la historia de la peregrinación en el desierto y del Mar Rojo termina aquí, a casi 40 años después de su salida de Egipto. En todo ese tiempo, ni sus ropas ni sus calzados envejecieron, y si comparamos los números de los censos, hechos tanto en el Sinaí como en los campos de Moab, veremos que son casi similares, tanto los que salieron de Egipto como los que entrarán a la tierra prometida. Jehová notifica personalmente a Josué acerca del deceso de Moisés. Además, Jehová le da ciertos consejos a Josué para animarlo a continuar en la lucha. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Luego de todas estas palabras, Josué lo notifica a toda la congregación. Y el pueblo realizó duelo por Moisés, desde el día 1 del 12º mes, hasta el día 1 del mes de Nisán. En total, 30 días de duelo y llanto por el profeta. El pueblo de Israel había quedado en manos de Josué, quien ya contaba con 85 años, y ahora le tocaba prepararse para la conquista de la tierra prometida, Canaán. Ya de antemano, habían tomado algunas ciudades antes de cruzar del río Jordán, tierras que pertenecieron al amorreo,
entre las tierras de Moab y las tierras de Amón. Estas tierras fueron conquistadas en manos de Moisés, y antes de morir, las repartió a los hijos de las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Esto no implicaba que estas tribus no cruzarían el Jordán para pelear por las tierras de Canaán. Al contrario, tenían el compromiso de pelear por sus hermanos. Y entre tanto no se lograra obtener la conquista, no regresarían junto a sus mujeres, hijos y bienes, que se quedarían en el lado oriental del río. En manos de Moisés, el pueblo hebreo derrotó a dos reyes, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, pero en sus saberes representaban bastante área. Y fueron entregadas, como ya dijimos, a los de Rubén, Gad y a media tribu de Manasés.